seguimiento periodístico a lo largo de los siguientes meses o semanas. Oiga, ¿qué está pasando con lo que decide la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral? Jaime Rivera es consejero del INE, está en la línea telefónica. Consejero, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches, Jaime, me da mucho gusto saludarle. Estoy a sus órdenes. Gracias por estos minutos. A ver, consejero, ¿qué decidió o cómo decide la Comisión de Quejas? La semana pasada fue muy notorio lo que se decide en torno a los aspirantes para la Coordinación Nacional de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación. ¿Qué sí pueden y qué no pueden hacer? Lo que decidió la Comisión de Quejas y Denuncias del INE fue dictar medidas cautelares que están orientadas principalmente a que ese activismo que están realizando varios miembros de Morena y de partidos aliados se limite a lo que se supone que el partido los ha convocado, sin hacer llamados expresos al voto, sin ofrecer programas de gobierno, sin expresiones que impliquen un llamado a apoyar electoralmente una determinada opción. Y se supone también que esas actividades que están desarrollando deberían dirigirse a los militantes y simpatizantes del partido al que pertenecen y no al electorado general para llamarlos a votar. Eso es lo que determinó la Comisión de Quejas y Denuncias. Okay. Hay que decir que unas medidas cautelares semejantes ya habían sido emitidas el mes pasado y estas han sido confirmadas. El Tribunal Electoral devolvió otras medidas cautelares al INE para que profundizara en la búsqueda de elementos que le permitan al tribunal determinar si estos recorridos y estas labores de proselitismo convocadas por Morena se ciñen a lo que dice su convocatoria y además al marco legal. Entiendo. Entonces, para comprender también, se habló de que podían hacerlo, pero lo podían hacer si entendí bien, en recintos propios del partido, a personas propias del partido, sin llamar al voto o solicitar su voto a través de estos mensajes, del templete, del comentario o del señalamiento. ¿Es así? Sí, aunque en la sesión de la comisión de este sábado, a propuesta de un integrante de la comisión, se agregó el adverbio preferentemente. Exactamente, que hizo mucho ruido en la prensa, de hecho. Sí, porque implica que a fin de cuentas en qué espacio se realicen esas actividades de proselitismo podrá ser elegido por el propio partido o el aspirante o de quien se trate. Es decir, va a depender de su preferencia. Al agregarle ese adverbio que significa un espacio, un criterio mucho más laxo, se le quita una parte de la fuerza que podría tener una medida cautelar como esta. Si me permites, Jaime, quisiera señalar el carácter y el sentido que tienen las medidas cautelares. Uh-huh. Primero, por su carácter son medidas preliminares a partir de indicios con apariencia del buen derecho, es decir, no son resoluciones definitivas, sino son investigaciones preliminares que realiza el INE y las turna
a el Tribunal Electoral. Y el sentido que tienen estas medidas es frenar una conducta o evitar una conducta que pueda dañar principios rectores de la competencia electoral, como es la equidad de la contienda. Esto significa que las medidas que adopta el INE son preliminares y que quien debe determinar el fondo y, en su caso, si encontrara infracciones o violaciones a la ley, sancionar sería el Tribunal Electoral por medio de su sala especializada. Entiendo. ¿Qué es lo que viene entonces? Porque para comprender esto, la decisión que se tomó, los aspirantes, lo he escuchado en varios, al menos de ellos, que el partido será quien gestione o tenga el contacto, que es el primer respondiente, por así decirlo. ¿Qué va a pasar con los aspirantes o con los personajes que están anotados en esta lista? ¿El partido los tiene que combinar? ¿El Instituto Electoral los tiene que llamar directamente a ellos? ¿Cómo es esa relación, consejero? Depende de cómo se siga desenvolviendo estas actividades que el partido Morena ha llamado de carácter interno, pero que son bastante abiertas a la población. Pero en primera instancia, el INE lo que ha hecho ha sido emitir unas medidas de cautela preventiva para que no se repitan acciones que tienen muchos visos de ser, de tener un sentido de campaña electoral o de precampaña electoral, es decir, para posicionarse y tratar de ganar una candidatura. Pero esto, como decía, son medidas preventivas de parte del INE, y es el tribunal el que deberá determinar mediante el análisis de fondo si se trata de actos que violen la ley, en su caso si se trata de actos anticipados de campaña o de pre-campaña, y eventualmente qué sanciones les correspondería. Y esto puede generar una situación similar para el otro ejercicio que está en proceso, que es el del Frente Amplio. ¿Puede lo que ustedes decidan o lo que decidan las instancias, tanto en el Instituto Nacional Electoral como en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una especie de estándar también para que no existan extralimitaciones en el otro proceso? Sí, eventualmente las quejas que se hayan presentado o se presenten contra el frente opositor o estos partidos que están realizando este proceso que que se conoce públicamente, se analizaría en concreto la forma, las circunstancias, los dichos, el entorno, y si configuran una conducta semejante para la que se han dictado medidas cautelares, igual se dictarían medidas semejantes para evitar que se dañe con la equidad en la contienda o que se estén anticipando plazos legalmente establecidos para hacer precampaña, por ejemplo. Pues vamos a estar atentos, consejero Jaime Rivera, consejero del Instituto Nacional Electoral. Y en el otro asunto, rápidamente, consejero, ¿cuánto se tarda en llegar una decisión del INE por lo que se refiere a lo que ha señalado el presidente Andrés Manuel López Obrador, que al menos él no tiene conocimiento de que ya haya llegado la resolución donde señala que él ya no puede hacer referencia a los procesos, particularmente lo que sucede con Xóchitl Gálvez? ¿Cuánto tarda en llegar una decisión que se tomó el jueves, por ejemplo? Primero, las medidas que adopta la Comisión de Quejas y Denuncias, por su carácter preliminar y urgente, en procedimientos especiales sancionadores, así se denominan, normalmente se resuelven en unos cuantos días, y la notificación suele ser también muy rápida. Yo entiendo que
pero lo digo sin ser miembro de la comisión, que la notificación ya se habrá hecho. Ahora bien, puede ser que se haya hecho la notificación y que no todos la hayan recibido, y por eso también existe la notificación por estrados, es decir, en el instituto se exhiben las medidas que se han adoptado y las partes interesadas ahí pueden conocer y ahí deben conocer. Ahora, si una de las partes no ha recibido la notificación porque no se le encontró o por alguna otra razón, no quiere decir que esas medidas no se deban obedecer. Entiendo, pues vamos a estar, entonces, pues, en teoría ya debe haber llegado entonces esta notificación, veremos. Hoy todavía en la mañana dijo que no estaba atento en circunstancias de decir que ya había llegado, por eso hizo nuevamente referencia a... Pues tengo entendido que otras partes, por ejemplo, quien presentó la queja, y eventualmente otras sí hayan sido notificadas, ¿sí? No lo puedo asegurar, pero lo que sí sé es que las diligencias y las resoluciones que adopta la Comisión de Quejas y Denuncias del INE suelen ser muy rápidas. En unos cuantos días se resuelve y la notificación, la verdad es que no suele tardar mayor cosa. Pues no, la verdad, un correo electrónico o un mensajero de insurgente de Tlalpan a Palacio Nacional está muy cerquita, ciertamente, pero por medio de la oficialidad de partes se puede enviar a un notificador. Exacto. Y si no se encuentra a la parte a la que se le quiere dar esa comunicación, se exhibe en estrados del propio instituto, en la oficialidad de partes, para que las partes interesadas, valga esta cacofonía de repetir la palabra partes, se den por enterados. Pues sí, y de todos modos están obligados a acatar las resoluciones del tribunal. Yo espero que en el gobierno federal haya toda la disposición de conocer y acatar las resoluciones que se refieren a él. Aunque sea bajo protesta, como dijo hoy el presidente. Esa figura no existe en este tipo de procedimientos. Sí, eso en todo caso, la protesta no le quita vigencia y obligatoriedad. Pues sí, es una parte del mensaje del discurso del propio presidente. Pues, consejero, muchas gracias, qué gusto poder platicar con usted y muy atento para lo que ocurra, porque vienen semanas intensas que seguramente ustedes van a estar muy atentos a lo que sucede en la vida democrática de nuestro país. Cuídese mucho. Gracias a usted, Jaime, que esté muy bien. Buenas noches. Descanse. Es Jaime Rivera, él es consejero del Instituto Nacional Electoral. Las 8:23 minutos, Oscar Zúñiga.